Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aich. Hoy vamos a ver un discurso más de la Conferencia General del mes de abril del año 2022, titulado Sanar al Mundo. ¿Sí? En esta oportunidad vamos a tener al Elder Ronald Rasband del Quórum de los 12 Apóstoles. ¿Sí? El principio que va a desarrollar el Elder Ronald es: las heridas y las diferencias se pueden resolver e incluso sanar cuando honramos a Dios, el Padre de todos nosotros, y a Jesucristo, su Hijo. Muy bien, entonces empezamos con el mensaje. Hermanos y hermanas, en esta gloriosa época de Pascua de Resurrección, tenemos la gran bendición de reunirnos y recibir consejo y dirección de los siervos de Dios. La guía y las enseñanzas sagradas de nuestro Padre Celestial nos ayudan a navegar por la vida en estos tiempos peligrosos. Tal como fue profetizado, fuegos y tempestades, guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares. Y toda clase de abominaciones, plagas, pestilencias y hambres están destruyendo familias, comunidades e incluso naciones. Hay otro azote que arrasa el planeta: los ataques contra la libertad religiosa de ustedes y la mía. Este sentimiento creciente pretende eliminar la religión y la fe en Dios de la escena pública, las escuelas, las normas comunitarias y el discurso social. Los opositores a la libertad religiosa tratan de imponer restricciones a la expresión de convicciones sinceras. Incluso critican y ridiculizan las tradiciones religiosas. Muy bien, vamos a dar y resaltar las palabras del Elder Rasband cuando dice: los ataques contra la libertad religiosa de ustedes y la mía. Este sentimiento creciente pretende eliminar la religión y la fe en Dios de la escena pública, las escuelas, las normas comunitarias, el discurso social. Vivimos en estos tiempos peligrosos y estamos recibiendo los ataques de las combinaciones secretas que nos habló el presidente Joseph Smith. Veamos cómo él nos advertía para estar preparados en estos tiempos, para poder defender las libertades, nuestras constituciones que por tantos años nos han acompañado y ahora se pretenden eliminarlas bajo pretextos. Y ya lo están haciendo en muchos países. ¿Qué le sigue? Lo dicho por el presidente, por nuestro amado Elder Rasband. Hay ataque contra la libertad religiosa de ustedes y la mía. Veamos lo que dijo el Elder R.T. Benson. ¿Sí? Él nos dijo, él, hablando del Señor, también advirtió en contra de aquellos quienes promulgarían leyes que invadirían los sagrados derechos y los privilegios de los hombres libres. Él insta las elecciones de líderes honestos y sabios y dijo que tanto hombres malvados como leyes malvados eran de Satanás. Dios predicó por medio de sus profetas que esta gran nación gentil, está hablando de Estados Unidos, se levantaría en el continente americano en los últimos días y que debería ser la nación más poderosa y rica de toda la faz de la tierra, aún elevada sobre todas las demás naciones. En cuanto a los Estados Unidos, el Señor reveló a sus profetas que la mayor amenaza sería una enorme combinación secreta mundial, donde no solo amenazaría a los Estados Unidos, sino también intentaría destruir las libertades de todas las tierras, naciones y países. Registrado en Étero 8, versículo 25.
En conexión con los ataques a los Estados Unidos, el Señor indicó al profeta José Smith que habría un atentado para derrocar la nación al destruir la Constitución. José Smith predijo que el tiempo vendría cuando la Constitución colgaría como si fuese de un hilo, y en ese entonces esta gente avanzará y la salvará de la amenaza destructora. Es mi convicción que los líderes de Israel que se encuentren esparcidos en la nación reunirán con éxito en ese tiempo crucial a los justos de nuestra nación y proveerán el equilibrio necesario de fuerzas para salvar las instituciones del gobierno constitucional. Yo espero, hermanos, queridos hermanos y hermanas, que realmente defendamos la Constitución que tenemos en nuestros países si es que ya no la cambiaron. Por favor. El profeta nos ha dicho que debemos cuidarla, protegerla, porque está bajo amenaza de ser destruida. Solo quedaría en América del Sur ya varios países ya no tienen su constitución que le defendía sus derechos, sus libertades. En mi país y en muchos otros países se ven amenazadas. Quieren una nueva constitución. ¿Hecha por quiénes? ¿Por hombres sabios, temerosos de Dios? ¿O por las combinaciones secretas que quieren destruirnos y destruir la religión, las libertades? Sigo leyendo. El Señor reveló al profeta Nefi que Él estableció a los gentiles en esta nación para que fueran una gente libre para siempre. Y si fuesen una nación justa y vencieran la maldad y las abominaciones secretas que saldrían entre ellos, heredarían la tierra para siempre. Pero por un lado, si los gentiles de esta tierra rechazan la palabra de Dios y conspiran para derrocar la libertad y la constitución, entonces su condena se ha fijado, y serán desarraigados de entre los de mi pueblo que son del convenio. Como habrán visto, escuchado las palabras del presidente Russell Svensson, tenemos que defender la libertad religiosa. Y una forma de defender la libertad religiosa es defender nuestra Constitución. ¿Sí? Que tenemos ahora, que nos da libertades. Siempre nos han dicho, y los opositores de las combinaciones secretas, que la Constitución es mala, pero siempre les he retado a alguno de que me diga solo un artículo de la Constitución que vaya en contra de los derechos de nosotros, de los humanos. Una sola, y la cambio toda. Y me convencen. Hasta ahora ninguno me ha podido recitar ni una sola. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos fue inspirada por Dios. Y las constituciones que hicieron una copia y que la siguieron como de otros países hasta la nuestra, también fueron inspiradas por Dios. Porque la ejercieron hombres sabios, que para eso nacieron. Dios los inspiró, los llevó a ser constitucionalistas, a estudiar las leyes. Que podamos estar en alerta. Defendamos lo que Dios defiende, la Constitución de nuestros países. Y si ya la cambiaron, solo nos queda sufrir. Sufrir las persecuciones que vendrán más adelante. Ahora no se notan mucho, pero sí hay ataques ya.
pero vendrán días terribles, como está profetizado. Pero también está profetizado que América será libre, y eso mucho depende de nosotros. Si todos elegimos y votamos por la iniquidad, sufriremos las consecuencias. Pero si todos elegimos y votamos por la libertad, que Dios defiende, será tal como dijo Nefi de antaño. Seguiremos siendo libres. Y si hay una profecía que la Constitución americana se salvará como por un hilo y la salvarán los santos, que así sea. Y será así. Pero no esperemos que la salven la Constitución americana. Y las nuestras, que podamos estudiarlas. Si algo que tenemos que estudiar, así como estudiamos las escrituras, también es leerla por lo mínimo la Constitución que tenemos. Y yo sé, la Constitución que tiene mi país ha sido inspirada por Dios a los hombres que la ejecutaron en aquellos tiempos. Ahora que no se respeten o que los gobernantes no la respeten o los jueces no la respetan, no lo hagan valer, es muy distinto. Pero que está allí para defender los derechos de todos los hombres, las libertades de todos los hombres, la libertad de expresión, de religión, de conciencia, ahí está. Esas libertades no se negocian, queridos hermanos. Proseguimos con el discurso del Elder Rasband. Esa actitud margina a las personas, menospreciando los principios personales, la equidad, el respeto, la espiritualidad y la paz de conciencia. Ahora, ¿qué es la libertad religiosa? Es la libertad de adorar en todas sus formas. La libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de actuar conforme a las creencias personales y la libertad de los demás para hacer lo mismo. La libertad religiosa nos permite decidir por nosotros mismos en qué creer, cómo vivir, actuar conforme a nuestra fe y lo que Dios espera de nosotros. Los intentos de coartar esa libertad religiosa no son nuevos. A lo largo de la historia, las personas de fe han sufrido en extremo a manos de otros. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no somos la excepción. Desde nuestros comienzos, muchas personas que buscaban a Dios se sintieron atraídas hacia esta iglesia porque enseñaba la doctrina divina, como la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el plan de felicidad y la segunda venida de nuestro Señor. José Smith, nuestro primer profeta de los últimos días, y sus seguidores sufrieron oposición, persecución y violencia. En medio de aquella agitación en 1842, José publicó 13 principios fundamentales de la Iglesia en crecimiento, y entre ellos este: reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Quiero dar énfasis en estas últimas palabras. Y yo hago mío también esas palabras. Y sería maravilloso que ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, hagan suya también estas palabras. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso, conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Esa es libertad. Amo ese tipo de libertad. Amo la libertad que Dios quiere para nosotros. Esta declaración es inclusiva
liberadora y respetuosa. Esa es la esencia de la libertad religiosa. El profeta José Smith también agregó: declaro sin temor ante los cielos que estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o cualquier hombre bueno de la denominación que fuere. Por el mismo principio que hollarían los derechos de los santos, atropellarían los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que no fuera popular y careciera de la fuerza para defenderse. Lo que inspira mi alma es el amor por la libertad civil y religiosa para toda la raza humana. Esa también la amo y la defiendo. La libertad. Lo que inspira mi alma es el amor por la libertad civil y religiosa para toda la raza humana. Que podamos tener como lema esta frase. Que quede sellado en nuestros corazones esta frase. Proseguimos. Aún así, los primeros miembros de la Iglesia fueron atacados y expulsados miles de kilómetros desde Nueva York hasta Ohio y Missouri, donde el gobernador expidió una orden según la cual a los miembros de la Iglesia se les debía tratar como enemigos y era preciso exterminarlos o expulsarlos del estado. Huyeron a Illinois, pero el tormento continuó. Un populacho asesinó al profeta José pensando que al matarlo destruiría la iglesia y esparciría a los creyentes. Sin embargo, los fieles permanecieron firmes. El sucesor de José, Brigham Young, condujo a miles de personas en un éxodo forzoso de 2.000 kilómetros hacia el oeste, hasta lo que actualmente es el estado de Utah. Mis antepasados estaban entre esos primeros colonizadores pioneros. Desde aquellos días de intensa persecución, la Iglesia del Señor ha crecido constantemente hasta alcanzar cerca de 17 millones de miembros hoy, de los cuales más de la mitad viven fuera de Estados Unidos. En abril de 2020, nuestra Iglesia celebró el bicentenario de la restauración del Evangelio, con una proclamación para el mundo preparada por nuestra primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Esta comienza así. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Nuestro amado profeta, Russell M. Nelson, también expresó: creemos en la libertad, la bondad y la justicia para todos los hijos de Dios. Todos somos hermanos y hermanas. Cada uno de nosotros es hijo de un amoroso Padre Celestial. Su Hijo, el Señor Jesucristo, invita a todos a venir a Él, negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. También quiero dar énfasis y recordar lo que está escrito en 2 de Nefi 26, el verso 33, que dice: cada uno de nosotros es hijo de un amoroso Padre Celestial. Su Hijo, el Señor Jesucristo, invita a todos a venir a Él, negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. No hay distinción para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos somos bienvenidos. Todos, absolutamente todos. Podemos venir a Cristo, cumpliendo los mandamientos y los convenios que Él nos ha dado para poder ser salvos en este tiempo, en esta tierra de probación. Nuestra meta es obtener la vida eterna, el máximo don que tiene nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Proseguimos. Consideren conmigo 4 maneras en que como la sociedad y como individuos nos beneficia la libertad religiosa. Primero, la libertad religiosa honra el primero y el segundo gran mandamiento, poniendo a Dios en el centro de nuestra vida. En Mateo leemos:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya sea en una capilla, una sinagoga, una mezquita o una choza sencilla, los discípulos de Cristo y todos los creyentes de ideas afines pueden expresar su devoción a Dios, adorándole y estando dispuestos a servir a sus hijos. Jesucristo es el ejemplo perfecto de ese amor y servicio. Durante su ministerio, Él cuidó del pobre, sanó al enfermo y al ciego. Él alimentó al hambriento, recibió sus brazos a los niños y perdonó a quienes le habían agraviado y aún crucificado. Me gustan estas palabras últimas. Jesucristo es el ejemplo perfecto de ese amor y servicio. Él es nuestro ejemplo. Durante su ministerio, Él cuidó del pobre, sanó al enfermo y al ciego. Él alimentó al hambriento, recibió en sus brazos a los niños y perdonó a quienes le habían agraviado y aún crucificado. Las Escrituras describen que Jesús anduvo haciendo bienes y nosotros debemos hacer lo mismo. Segundo, la libertad religiosa fomenta las expresiones de convicción, esperanza y paz. Como iglesia nos unimos a otras religiones para proteger a las personas de todos los credos y creencias, así como su derecho a expresar sus convicciones. Esto no significa que aceptamos sus creencias ni que ellos acepten las nuestras, pero tenemos más cosas en común con ellos que con quienes desean silenciarnos. Hace poco, representé a la iglesia en el foro interreligioso del G20 en Italia. Me sentí alentado, incluso fortalecido cuando me reuní con líderes religiosos y gubernamentales de todo el mundo, y me di cuenta de que las heridas y las diferencias se pueden resolver e incluso sanar cuando honramos a Dios, el Padre de todos nosotros, y a Jesucristo su Hijo, el gran sanador de todos, nuestro Señor y Salvador. Al finalizar mi discurso sucedió algo interesante. Los 7 discursantes que me precedieron no concluyeron con ningún formalismo religioso o en el nombre de Dios. Mientras hablaba me pregunté, ¿digo simplemente gracias y me siento? ¿O finalizo en el nombre de Jesucristo? Recordé quién era y supe que el Señor deseaba que concluyera mi mensaje diciendo su nombre. Y eso hice. Ahora pienso que esa fue mi oportunidad de expresar mi creencia y tuve la libertad religiosa para testificar de su santo nombre. Que todos nosotros también podamos tener la valentía que tuvo el Elder Rasband. Me gustan sus palabras cuando dijo, ahora pienso que esa fue mi oportunidad de expresar mi creencia y tuve la libertad religiosa para testificar de su santo nombre. Que podamos tener en nuestros países esa libertad religiosa para dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poder ir libremente por las calles, tocar puertas, en las casas, poder estar en las plazas, en los parques, predicando el Evangelio de Jesucristo, repartiendo volantes, llamando a todos los hijos de Dios para que se unan a la iglesia. Solo eso podemos tenerla y seguir viviendo en libertad si defendemos realmente la libertad, nuestra libertad. Tercero, la religión inspira a las personas a ayudar a los demás. Cuando a la religión se le da el espacio y la libertad para fortalecerlos, creyentes llevan a cabo actos de servicio sencillos y en ocasiones heroicos. La antigua expresión judía Tikkun Olam, que significa reparar o sanar al mundo, se refleja hoy en día en los esfuerzos de muchas personas. Hemos colaborado con entidades benéficas católicas, conocidas como Cáritas,
con Islamic Relief y con diversas organizaciones judías, hindúes, budistas, sikh, cristianas, como el Ejército de Salvación y la National Christian Foundation. Juntos prestamos servicio a millones de personas necesitadas. Recientemente se entregaron tiendas, bolsas de dormir y alimentos a refugiados de guerra. Se contribuyó a la alfabetización, a la potabilización de agua, a labores de ayuda y recuperación después de desastres naturales, a la construcción de casas y se proporcionaron vacunas, entre ellas contra la polio y el COVID. La lista es larga, como también la de necesidades. Sin duda, cuando las personas de fe trabajan juntas, pueden hacer grandes contribuciones. Al mismo tiempo, el servicio individual a menudo pasa desapercibido, pero en silencio cambia vidas. Pienso en el ejemplo que se describe en Lucas cuando Jesucristo tendió su mano a la viuda de Naín. Jesús, acompañado por un grupo de sus seguidores, se encontró con el cortejo fúnebre del hijo único de la viuda. Sin él, ella afrontaba la ruina emocional, espiritual e incluso económica. Al ver su rostro lleno de lágrimas, Jesús dijo: "No llores". Luego tocó el féretro que portaba el cuerpo y la procesión se detuvo. "Joven", mandó él, "a ti te digo, levántate". Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Levantar a los muertos es un milagro, pero cada acto de bondad e interés por alguien que tiene dificultades es la forma como cada uno de nosotros también puede andar haciendo bienes a la manera del convenio, sabiendo que Dios está con nosotros. Quiero replicar estas últimas palabras. Levantar a los muertos es un milagro. Pero cada acto de bondad e interés por alguien que tiene dificultades es la forma en que cada uno de nosotros también puede andar haciendo bienes a la manera del convenio, sabiendo que Dios está con nosotros. En el Nuevo Testamento, Santiago nos recuerda: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y cuarto, la libertad religiosa actúa como una fuerza unificadora y aglutinadora que da forma a los valores de la moralidad. En el Nuevo Testamento leemos: muchas personas se apartaron de Jesucristo murmurando que su doctrina era muy dura, diciendo: "Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?". Esa queja aún se oye hoy en día por parte de quienes procuraron hacer que la religión quede fuera del debate y pierda influencia. ¿Quién abrirá los brazos a los necesitados sin esperar nada a cambio? ¿Quién venerará la paz y la obediencia a las leyes que son más importantes que la tendencia de la época? ¿Quién responderá a aquellas súplicas del Salvador: "Ven y haz tú lo mismo"? Nosotros. Hermanos y hermanas, los invito a luchar por la causa de la libertad religiosa. Es una expresión del principio del albedrío que Dios nos dio. Igualmente, quiero hacer esa réplica también. Los invito a luchar por la causa de la libertad religiosa. Es una expresión del principio del albedrío que Dios nos ha dado. Y debemos defenderla. Recuerden que Dios nos ha dado el albedrío y la libertad. Dios no se complace en ser esclavos de otros. El enemigo de nuestras almas, el diablo, está tratando de destruirnos. Está tratando de quitarnos la libertad. Porque su tiempo está llegando al final. Él está embravecido, sobre todo con todos los cristianos. Él nos odia y está utilizando
a muchos líderes gobernantes para destruirnos a nosotros, a nuestros hijos, y dejarnos sin descendencia. La libertad religiosa actúa en contrapeso ante las filosofías rivales. Lo bueno de la religión, su alcance y los actos cotidianos de amor que la religión inspira solo se multiplica cuando protegemos la libertad para expresar las creencias fundamentales. Testifico que Russell M. Nelson es un profeta de Dios, que Jesucristo dirige esta iglesia. Él expió nuestros pecados y fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día. Gracias a Él podemos vivir de nuevo por toda la eternidad y quienes así lo deseen pueden estar con nuestro Padre Celestial. Proclamo esta verdad a todo el mundo y estoy agradecido por la libertad de hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero finalizar también dando mi testimonio. Estoy muy agradecido a mi Padre Celestial por vivir en estos tiempos, en los últimos días. Estoy agradecido por vivir en un país que vive en libertad. Las personas de este pueblo, de mi país, están haciendo todo lo posible por defender la Constitución que nos da la libertad. No está siendo fácil. Es una lucha. Todo lo bueno se consigue con lucha. Vivimos en tiempos peligrosos. Y oro siempre a mi Padre Celestial que preserve nuestra Constitución, nuestra libertad de nuestros países y de los países de América. Que nos ayuda a defender las constituciones de nuestros países. Y en especial de los Estados Unidos. Que la cuide y la proteja. Porque si ese país cae, será más fácil que caiga la nuestra. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama y vive. Y Él ama la libertad. Y nos ha dado el albedrío. La libertad es hermosa. Es divina. Debemos defenderla. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por escuchar este discurso del Elder Westman acerca de la libertad religiosa, de sanar al mundo. Nosotros los santos podemos sanar al mundo. Podemos hacer muchas cosas. Que podamos orar y ayunar para preservar nuestras libertades en nuestros países. Para que nuestros hijos y nuestra descendencia puedan vivir en un país de libertad. Gracias, mis queridos hermanos, hermanas, por escuchar. Nos vemos la próxima semana en un discurso más de otra autoridad general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Shalom. Paz en sus hogares.